Bienvenidos a Meditaciones con Nikki. Ponte cómodo, cómoda, porque esta vez te voy a llevar de la mano hacia las profundidades del mar. Imagina con los párpados pesando como pétalos de loto, empapados de noche, que caminas por una orilla infinita, una franja de arena húmeda y plateada que se curva suavemente como el cuello de un animal dormido bajo un cielo que ya no pertenece al tiempo. Todo lo que existe es esta franja liminar, el borde entre lo conocido y lo profundo, donde el agua lame la tierra con una ternura sin nombre y el viento susurra secretos que no buscan ser comprendidos, solo sentidos. Tus pies descalzos se hunden apenas en la arena y cada paso que das se funde con la cadencia tranquila de las olas, como si tu cuerpo entero estuviera recordando una danza antigua, tal vez de cuando no eras carne, sino alga o sombra de sirena olvidada. Sientes que el aire huele a sal y a algo más, a memoria húmeda, a infancia líquida, a vientre primordial. El sonido del mar te envuelve, no como una melodía, sino como un manto grave, constante, lleno de respiración y misterio. Es un sonido que no cesa nunca del todo, ni siquiera cuando dormimos. Es el sonido con el que el mundo sueña. Ante ti se extiende una escalinata de coral sumergido, como tallada por manos ciegas y sabias, que desciende hacia una puerta azulada, vibrante, translúcida, suspendida en el umbral entre el agua y la noche. La puerta parece moverse con la marea, ondulándose apenas, como si respirara contigo. No hay pomo ni cerradura, no se abre ni se cierra, solo está allí, como un símbolo, una invitación. Sabes, sin necesidad de saber,
que esta puerta no se atraviesa con las manos ni con los ojos, sino con la rendición del cuerpo entero, un sí profundo, una entrega sagrada. Y cuando das ese paso, ese único paso que lo cambia todo, sin parecer cambiar nada, la puerta te atraviesa a ti, como si fueras de bruma, como si fueras de agua. Sientes que el peso del aire se vuelve más denso, más lento, más líquido, y que tu respiración ya no ocurre en los pulmones, sino en cada poro de tu piel. Respiras con el cuello, con la espalda, con la sangre. Respiras agua como si fuera un sueño y el sueño no se rompe. Tu cuerpo no lucha, solo desciende. Y ahora bajas, no caminas ya, te deslizas. Te dejas caer con dulzura controlada, como una pluma que se hunde en una sopa de silencio. El mar ya no es paisaje, es una catedral que te rodea, te envuelve, te escucha. Columnas de luz azulada caen desde la superficie como hilos divinos, y en ese espacio sin suelo ni techo tú eres apenas una figura suspendida en el misterio. Nada te aprieta, nada te falta, nada te empuja. Solo hay descenso. En espiral lenta y sagrada, como si el tiempo hubiera sido abolido por un Dios blando y compasivo. Las voces del mundo se han quedado arriba. Solo queda un zumbido grave, profundo, que parece provenir del mismo corazón del océano. Es un latido antiguo, un mantra sin lengua que dice: estás entrando, estás entrando, estás entrando. Y tú entras más y más hondo, más y más dentro. Y así comienza el viaje. El jardín de algas que sueñan. El descenso continúa. El cuerpo, ahora sin peso ni palabra, se desliza más hondo en el vientre azul del océano, como si el mundo hubiera sido construido no de roca ni de tierra, sino de agua que piensa y sueña. A tu alrededor empiezan a emerger, como en una revelación de fábula antigua, formas vegetales que no son del todo vegetales.
Un jardín de algas se extiende bajo de ti, flotando como pensamientos dormidos, meciéndose en un vaivén más lento que el tiempo. Estas algas no crecen hacia arriba, como las plantas de la tierra, sino que parecen surgir de los sueños del océano mismo. Algunas son finas como cabellos de ninfa, otras gruesas como serpientes venerables, otras aún más antiguas, cubiertas de un polvo de luz dorada que no viene del sol, sino de otro plano, más allá del entendimiento humano. Son memorias vegetales, códigos verdes que contienen historias sin lengua, como si cada tallo y cada hoja recordara no solo un instante, sino una vida entera. Y tú flotas entre ellas. Cada roce con tu piel no es roce, es una conversación silenciosa. Cada movimiento te susurra cosas que no entiendes. Que no entiendes con la mente, pero que el cuerpo reconoce como propias. Es como si las algas tocaran tus recuerdos, los removieran suavemente, como quien limpia un espejo lleno de niebla. Una imagen emerge, tú, en otro tiempo, en otro cuerpo, quizás ni siquiera humano, vibrando bajo el mismo mar, en otro ciclo del mundo. Una de las algas, más alta que las demás, coronada por esporas iridiscentes que parecen estrellas bajo el agua, se curva lentamente hacia ti. No tiene rostro y sin embargo la sientes mirarte. No tiene boca y sin embargo te habla. Su voz no es una voz, sino un pensamiento sin forma que se insinúa directamente dentro de ti. Te dice: no todo lo que crece lo hace hacia arriba. Algunas almas germinan hacia lo hondo. Y entonces comprendes que estás aquí, no para ascender, sino para descender bien, para hundirte con dignidad, para ser semilla de profundidad, no flor de superficie. Las algas se abren a tu paso como una procesión reverente. No te juzgan, no te retienen, solo te rodean como un templo blando, como una iglesia líquida donde lo sagrado es la disolución. Y mientras desciendes aún más, las raíces de esas plantas empiezan a desaparecer de tu vista y todo se vuelve más oscuro, más íntimo, más silencioso. Pero no hay miedo, solo hay un sentimiento. Lo que vendrá será más verdadero.
porque al fondo del jardín, donde ya casi no llega la luz, hay una entrada tallada en piedra negra, cubierta de líquenes que respiran despacio. Es la entrada a la caverna siguiente y tú la atraviesas y bajas y sueñas más hondo aún. La caverna del oído interno. Todo se vuelve más denso, más blando, más insonoro, como si hubieras cruzado un velo, como si el océano mismo, hasta ahora extenso y cósmico, decidiera estrechar su espacio en torno a ti, volverse cóncavo húmedamente maternal. No hay algas ya, no hay peces, no hay corrientes. Solo el murmullo sordo del agua que se retira de la escucha exterior y entonces lo sientes. Una presión suave, no amenazante, pero sí inevitable, comienza a cerrarse sobre ti como una mano de agua que te guía hacia un pasaje estrecho. Te adentras en una grieta de roca marina cubierta de moho silencioso y fragmentos de conchas rotas, como si el tiempo hubiera ido dejando aquí sus orejas mutiladas. Avanzas, o mejor dicho, eres llevada, como si el mar recordara un canal, una forma de tu cuerpo, una entrada que te estaba esperando. Y cuando te hundes lo suficiente, el túnel se abre y descubres que no has llegado a una cueva cualquiera, sino a la caverna del oído interno. No es un espacio como los demás, no está hecho de piedra ni de coral, sino de pliegues, paredes curvas, húmedas, acolchadas, como si la materia misma recordara la forma de un caracol que alguna vez escuchó el primer sonido del mundo. La caverna parece latir, no con sangre, sino con ecos, 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 ecos. Hay resonancias suspendidas en el aire como hilos invisibles, algunas tenues, otras más densas, todas viajando en espiral hacia un punto que no ves, pero que intuyes, el centro auditivo del alma. Allí, sobre una columna calcificada que parece un altar, reposan varias caracolas. No son objetos decorativos, no. Son oráculos. Cada una guarda una voz, una memoria, un eco que se repite a sí mismo desde hace siglos, esperando que alguien lo escuche, con un oído que no juzgue, que no piense, que no decida, un oído virgen. Te acercas
Tomas la primera caracola. Su interior es oscuro como una garganta sin palabra. Y sin embargo, al acercarla a tu oído, no oyes el mar. Oyes otra cosa, algo que te pertenece. Una risa. Es tu risa de niña. Una risa breve, clara, que nace de un tiempo en que no tenías miedo de reír. Y detrás de esa niña, de esa risa, una voz, no humana, pero tampoco divina, susurra. La risa que olvidaste aún vibra en ti. No se ha ido, solo duerme donde nadie escucha. Sientes un temblor, no de miedo, sino de reconocimiento. Como si esa voz hablara desde el centro mismo del oído. No como algo que viene de fuera, sino como un eco que nace en tu médula. Tomas otra caracola. Esta vez hay llanto. Un llanto largo, húmedo, infantil. No sabes si es tuyo o de alguien que fuiste. El sonido te penetra como una ola cálida y salada. Y la misma voz, o quizás otra, murmura. Lo que lloraste sin ser comprendida, aún canta en ti. La pena se hizo canto y el canto oído. Vuelves a dejarla, con las manos mojadas de sal. Y cuando te atreves a mirar hacia lo más hondo de la caverna, descubres una última caracola, más grande que las otras, más vieja, tanto que no parece de este mundo. Y cuando la tomas, comprendes, no hay sonido en ella, solo silencio, pero no es un silencio vacío, es un silencio denso, vivo, palpitante. Y ese silencio te dice, sin decir, que todo lo que has oído hasta ahora no era más que una preparación. Que existe un sonido que no puede ser oído con los oídos físicos. Un sonido primero, un sonido sin vibración. El sonido que estaba antes del sonido. Y ese sonido está inscrito en ti, no como ruido, sino como destino. Y entonces comprendes que el oído, el verdadero, no escucha sonidos, escucha memorias, escucha símbolos, escucha lo que no se ha dicho aún. Y mientras te retiras de la caverna, lentamente, sin abrir los ojos, sientes que algo en ti ha sido afinado. Que ahora no oyes mejor, sino más profundamente. Que el mundo no ha cambiado, pero tu resonancia sí. Porque lo que escuchaste allí no puede ser olvidado. Y lo que aún no escuchaste ya te está llamando. El santuario de las estrellas sumergidas.
caverna quedó atrás. Y sin que lo buscaras, sin que lo supieras siquiera, has emergido a otra dimensión del océano. Un lugar que no pertenece ni al abismo ni a la superficie, ni a la oscuridad ni al aire, sino a una zona suspendida, ingrávida, donde las leyes cambian y lo que antes tenía peso ahora se disuelve. El agua se torna más clara, más diáfana. Comienza a brillar desde adentro. Ya no hay gravedad que te ancle. Te mueves o flotas como un pensamiento sin dueño, como una luciérnaga dentro de una esfera líquida. Y ante ti lo imposible se revela, un cielo sumergido. Allí, en el corazón del océano, las estrellas no están arriba, están adentro. Constelaciones flotan entre las corrientes. No son cuerpos celestes hechos de fuego, sino estructuras de luz líquida que respiran como organismos vivos. Cada estrella es una célula consciente, una inteligencia sutil que emite su canto silencioso en ondas de color y forma. No puedes verlas con los ojos, solo si los cierras comienzas a sentirlas. Y al sentirlas, las ves. Oriones, espirales, cirios sumergidos, liras que vibran en tonos azulados. Cada constelación acuática responde a una parte de tu cuerpo, no de manera anatómica, sino simbólica. Algunas tocan tu pecho, otras tu espalda, otras el espacio entre tus cejas. Son memorias que no sabías que eran tuyas, recuerdos no personales. Porque en este santuario no eres tú. No eres tu nombre, no eres tu historia ni tu cuerpo. Eres partícula, conciencia. Eres un filamento de luz disuelta en el gran cuerpo estelar del agua. Y al fundirte en esta vastedad sin bordes, algo en ti se rompe con dulzura. No duele, no asusta. Es como si la estructura del ego, esa arquitectura que tanto cuesta construir en la vida humana, se licuara sin esfuerzo. Como una torre de arena que vuelve a ser playa. No hay pensamientos, no hay palabras. Solo esta sensación, eres la estrella y el mar al mismo tiempo. Y en ese estado de disolución comienzas a recordar, no tu vida, sino tu linaje estelar. No como una fantasía ni como una historia, sino como una certeza luminosa que brota de tus células, como un saber antiguo que no necesita prueba. Sabes, sientes que antes de nacer fuiste semilla de estrella y antes de eso fuiste luz viajando en la memoria de las aguas cósmicas. Y antes aún eras lo que nunca dejó de ser, eras presencia. Y comprendes que el agua no solo guarda la memoria de tu cuerpo,
Guarda la memoria de tu origen más remoto. Que el océano no es un abismo, sino un espejo. Y lo que se refleja en él no es el mundo, sino el alma, cuando se olvida de su forma. Allí, entre constelaciones sumergidas, te entregas, sin miedo, sin límite. Dejas que la disolución sea total. Y en esa entrega algo se enciende en ti. Una luz, pero no es tuya. Es la luz de todas las luces que fuiste, que serás, y que aún vibran como una sola nota en la sinfonía silenciosa del océano primordial. Y entonces el silencio se abre y una voz, sin idioma, sin fuente, te dice desde lo más profundo: has dejado de ser una viajera, eres ya parte del lugar al que viajabas. Y con esa frase te disuelves. Y lo que queda no es vacío, es presencia sin forma y es perfecta. A medida que desciendes y no caminas, no nadas, no vuelas, sino que te precipitas en una gravedad sin dirección, el mundo cambia su lenguaje. Lo que antes era luz líquida, geometría astral y caricia de corrientes de seda, se convierte ahora en una sustancia más espesa que el agua, más oscura que el negro, más antigua que el tiempo. No estás cayendo, estás siendo atraída. Como si una conciencia inmensa, primigenia y ciega te hubiese percibido en su radar de sombras, como si una pupila que nunca aprendió a cerrar se hubiese abierto dentro de las aguas para observarte, y ese solo acto de ser vista por ella te arrastrará, lenta e inexorable, hacia el núcleo de tu ser. Aquí no hay formas, solo presencias. Presencias que no se muestran, sino que se insinúan, como un murmullo bajo la piel, como un pensamiento que no se sabe si es propio o si ha sido implantado desde otro sueño. Los colores se disuelven, los sonidos se apagan, y en ese vacío hay un nuevo tipo de escucha, una escucha sin oído, una escucha que ocurre dentro del hueso, dentro del aliento, dentro de la sangre. Y entonces sientes que algo se acerca, no por fuera, sino por dentro. No se aproxima desde el horizonte, sino desde una profundidad interior que hasta ahora había permanecido sellada, vedada, ignorada. Ese algo no tiene nombre. Pero tú sabes que siempre estuvo allí, dormido, soñando contigo. El Leviatán
no un monstruo con escamas y colmillos, sino la totalidad de todo lo que nunca pudiste mirar sin temblar. La vergüenza original, la ira ancestral, el grito contenido de todas las veces que fingiste paz, el miedo arcaico de haber nacido sin protección, el deseo oscuro de destruirlo todo, incluso a ti misma a veces, con tal de tocar el fondo. Todo eso, todo él, todo tú. No hay separación. Y el Leviatán lo sabe. Sientes su presencia como un pulso titánico que vibra desde el fondo del océano hasta la médula de tu columna. No es sonido, pero lo oyes. No es tacto, pero lo sientes. No es imagen, pero lo ves. Y sin embargo no se manifiesta del todo. Porque el monstruo no se muestra nunca en su totalidad. Solo te revela lo que puedes soportar. Y hoy lo que puedes soportar es mucho, mucho más de lo que creías, mucho más de lo que quisieras. Y en esa revelación comienza la verdadera prueba. No se trata de luchar, no se trata de huir, se trata de permanecer, de mirar, de ser mirada, de permitir que el terror tome forma y de sostenerle la mirada sin convertirlo en enemigo. En ese instante te das cuenta, el Leviatán no vino a devorarte. Vino a preguntarte si estás dispuesta a morir. No una muerte física, sino esa otra, la más radical, la muerte del personaje que creíste ser. La caída de los velos, el desmoronamiento de la máscara que llevas, incluso cuando estás sola. Y tú, sin voz, sin forma, sin historia, solo puedes asentir. No con la cabeza, sino con tu presencia entera. Y al hacerlo el Leviatán se inclina ante ti, no como súbdito, sino como guardián, como umbral, porque eso era, siempre lo fue. El monstruo no era el enemigo, era el portal. El guardián de la puerta sagrada que solo se abre a quienes tienen el coraje de atravesar la oscuridad sin querer destruirla. Y entonces, cuando creías haber descendido lo suficiente, ocurre lo imposible. El Leviatán te abre su pecho y dentro de él hay un espacio, una matriz, un templo. Y allí, en lo más hondo del terror, descubres la paradoja. La bestia era tu madre, la sombra era tu maestra, el miedo era la clave. Y tú eres quien trae la antorcha.
sin lucha, te has vuelto fuego bajo el agua. Y el leviatán se ha convertido en tu cuerpo y tú, por primera vez, ardes sin consumirte. La gruta del tiempo suspendido. Bajo el vértigo de aquella revelación abisal, donde la sombra ya no era monstruo, sino umbral, donde el miedo se convirtió en llave y la bestia en morada, comienza a disolverse lentamente la estructura misma de lo que hasta ahora habías llamado realidad. No ocurre de forma abrupta, ni violenta, ni siquiera perceptible en un primer momento. Es una dilución progresiva, como si cada concepto, cada frontera mental, cada noción aprendida del tiempo empezara a fundirse con la marea de una conciencia más vasta, más líquida, más antigua que cualquier calendario humano. Lo que una vez creíste ser el presente se desmorona como un castillo de arena tocado por una ola suave, implacable, sin intención. La linealidad desaparece. No estás ni avanzando ni retrocediendo. Estás flotando en un tiempo sin dirección. Frente a ti o en torno a ti, pues ya no hay arriba ni abajo, ni antes ni después, emerge la entrada de una caverna hecha no de piedra, sino de un coral pálido que pulsa con luz interna, como si estuviera vivo, como si respirara. Y al cruzar su umbral, cruzas también la última frontera de la razón. Aquí, dentro de esta gruta suspendida en las entrañas del océano de lo no dicho, comienza el reino del tiempo sin forma, donde el instante no se mide por segundos, sino por intensidades, por mareas de presencia, por el ritmo con que una conciencia se expande, se recoge, se reconfigura. La gruta es vasta, aunque no tiene límites. Su interior está poblado de estructuras que se niegan a ser comprendidas del todo. Relojes de arena suspendidos en burbujas gigantes que flotan en el agua espesa, sin caer jamás. Cada grano de arena se mueve a su ritmo, como si obedeciera no a la gravedad, sino a la voluntad de una inteligencia arcana que orquesta el paso del alma entre vidas. Hay relojes donde la arena cae hacia arriba, otros donde no cae en absoluto. Y algunos, más inquietantes aún, donde los granos flotan congelados en el centro de la esfera, como si hubieran alcanzado un punto de inflexión absoluta en el que ya no es necesario caer ni ascender, sino simplemente ser. Te acercas a uno de ellos hipnotizada, no por su forma, sino por la vibración que emana de él. Una resonancia que no se oye con los oídos, sino que se percibe con la piel, con la memoria, con el núcleo mismo del alma.
Al tocar la superficie del reloj, más cálida que el agua, más suave que la seda, más antigua que el lenguaje, ocurre lo inesperado. El presente se deshace, pero no desaparece. Se abre, como una flor inversa, una flor que no se despliega hacia el futuro sino hacia atrás, hacia los pasados no recordados, hacia las encarnaciones olvidadas que aún vibran en ti como huellas de luz en la oscuridad del cuerpo. Y ves, no con los ojos, ves con una mirada que nace desde el centro del pecho, desde un ojo dormido, que ahora, bajo esta presión abisal, comienza a abrirse con una lentitud casi sagrada. Lo que ves no son imágenes claras, ni recuerdos definidos, ni rostros reconocibles. Lo que ves son esencias, sensaciones densas, familiares, emociones sin nombre que se adhieren a ti como una piel vieja que aún respira. Te reconoces como mujer, como hombre, como niño y anciana, como planta, como animal, como río, como tempestad, como silencio, como llama, como sacrificio, como regreso. No estás viendo una vida pasada, estás habitando la multiplicidad simultánea de todos los rostros que has llevado, todas las voces que has cantado, todos los cuerpos que has amado y perdido. Y lo más profundo de este reconocimiento no es el recuerdo de haber sido, sino el estremecimiento de saber que aún eres todo eso y que nunca dejaste de serlo. El tiempo no es una línea, es una espiral. Y en su centro estás tú, siendo siempre la misma llama, que se disfraza de forma, que aprende a través del olvido, que regresa a través del dolor, que se expande con cada vida como el pulso de un corazón cósmico. La gruta no es un lugar, es una membrana entre dimensiones. Y tú estás ahora suspendida en esa membrana, entre lo que fuiste y lo que serás, sabiendo que todo ocurre a la vez, que el alma no se mueve en el tiempo, sino que lo crea. Como una telaraña luminosa que teje caminos para poder encontrarse. Cada reloj de arena que flota a tu alrededor es una encarnación. Algunos te llaman, otros te repelen, algunos permanecen oscuros, otros emiten un resplandor sutil como si quisieran hablarte. Y tú los escuchas, no con palabras, con una forma de comprensión más pura, un silencio que revela. Y ese silencio te dice: nada de lo que has dicho se ha perdido. Todo te pertenece, pero ya no necesitas recordar, solo integrar. La gruta se contrae suavemente, como si respirara contigo. Y con ese ritmo sientes como tu cuerpo ya no es un cuerpo, sino un contorno de agua que contiene galaxias, historias, presencias. Y tú eres el punto de quietud en medio de esta vastedad. La eternidad no está lejos, está aquí. Y tú la estás respirando. El coro de los peces oraculares. Tras haber emergido del tiempo suspendido,
con los huesos aún impregnados de una eternidad sin nombre y la piel húmeda de memorias no lineales que brillan como joyas ocultas bajo la lengua. Avanzas sin avanzar, porque en este reino abisal todo desplazamiento es interior. Hacia una región que no se parece a ninguna otra. Es una cavidad de agua cristalina y luminiscente que no brilla por reflejo sino por emanación, como si estuviera tejida no de elementos sino de conciencia pura. Allí, como suspendidos en una danza sin urgencia, flotan los peces oraculares. No nadan, flotan, no huyen, te esperan. Sus cuerpos son largos, envueltos en escamas que refractan no la luz sino las ideas. Cada uno emite un resplandor particular, un lenguaje cromático que se pliega sobre sí mismo en espirales que sin necesidad de pronunciarse contienen sistemas enteros de pensamiento, sabiduría y visión. No hay voz en ellos, pero sí hay canto. No hay labios, pero sí hay revelación. No dicen, son. Y tú, al entrar en su campo, dejas de ser oyente para convertirte en instrumento y comienzas a vibrar con el coro sinfonizado de inteligencias que nunca necesitaron la palabra para transmitir verdad. El coro no se presenta con pompa, no se anuncia. Comienza como una presión leve en el pecho, un aliento que no es tuyo pero que tampoco es ajeno. Una corriente sutil, parecida a la emoción, pero más profunda aún. Como si alguien te recordara un sueño que habías enterrado en una vida que no sabes si viviste. Uno de los peces se acerca. No mide más de 30 centímetros, pero su aura te envuelve como un templo entero. Te mira sin ojos, te penetra sin violencia y entonces algo en ti, algo que no sabías que existía, algo que no tiene traducción, se abre como una flor que no necesita primavera. No oyes palabras, pero entiendes. Entiendes sin pensar. El mensaje llega como una descarga, como un canto que se deposita en tu plexo solar y se disuelve lentamente hasta alcanzar tus dedos, tus vísceras, tus recuerdos. Y ese mensaje tan simple y tan vasto como el universo antes de hablar se dice: todo lo que puedes nombrar te limita, todo lo que puedes sentir te construye y todo lo que puedes ser aún duerme. En ese instante lo comprendes, el lenguaje que gobierna esta caverna no es una herramienta, es una frecuencia, una vibración tan antigua que las civilizaciones más arcaicas del alma la usaban para comunicarse con los árboles, con las estrellas, con los vientres que aún no habían concebido y con los muertos que aún no habían olvidado su nombre. Es el lenguaje anterior al lenguaje, la matriz oral de lo invisible, el susurro del linaje no escrito. Cada pez de este coro es una sílaba viva del canto primordial y tú no estás aquí para escuchar, estás aquí para recordar que también fuiste voz. Y entonces ocurre lo imposible. Tú también comienzas a emitir. Al principio no lo notas, pero los peces se acercan, no como si te reconocieran, sino como si se reencontraran contigo. Tu piel vibra, tus órganos cantan, no en tono, sino en sentido, no en idioma, sino en esencia.
Estás canalizando, sin buscarlo, sin entenderlo, sin poder detenerlo, una sabiduría que no has leído ni te han enseñado, pero que siempre fue tuya. Sientes que dentro de tu garganta hay una caverna antigua, donde reposan las palabras nunca dichas de tu estirpe cósmica, y de pronto, sin mover los labios, estás hablando, no para afuera, para adentro, para antes, para siempre. Una frase se forma no en tu mente, sino en la arquitectura interna de tu médula. He sido medium, he sido sombra, he sido coral, he sido fuego antes de ser carne, no busco, me reconozco. Los peces vibran en unísono, el coro te envuelve, y tú ya no eres una visitante, eres parte de la sinfonía, un canal entre mundos. Un órgano de traducción entre lo que nunca se dijo y lo que aún necesita ser dicho. Aquí descubres que hablar no es emitir sonidos, sino abrir portales, que canalizar no es prestar tu cuerpo, sino recordar tu verdadero nombre, y que las palabras humanas son apenas los esqueletos de una música que cuando se encarna puede sanar, recordar, destruir o liberar. Cuando el coro se repliega, lo hace como una exhalación conjunta, como si un océano entero suspirara dentro de ti y tú te quedas quieta, vibrando, conteniendo en el pecho la certeza de haber escuchado con todas tus vidas simultáneamente. El lenguaje ha mutado, tú has mutado, no hay retorno. El templo del coral sangrante. Descendiste más allá del coro y al hacerlo sentiste como la temperatura del agua se volvía templada, como si el océano hubiese dejado de ser un entorno para transformarse en una carne viva, húmeda, palpitante, que te recibe no como visitante sino como célula. La entrada al templo no se abre, se retrae. Es un pliegue viviente, una membrana sensible que se aparta no por obediencia, sino por reconocimiento. Y tú la cruzas, no sin temblor, sabiendo que aquello que se abre ante ti no es un espacio, sino una ceremonia. Entras, y lo primero que percibes no es la imagen, sino el latido. No uno figurado, no una metáfora, un auténtico pulso, húmedo y orgánico, que se extiende por las paredes como un tambor silente que resuena en tus huesos. Las paredes no están hechas de piedra ni de coral muerto. Aquí todo está vivo. El templo ha crecido, no ha sido construido, y su arquitectura no sigue normas humanas. Es una catedral de formas orgánicas, de corales carnosos y rojos que laten al unísono, como si estuvieran enamorados del dolor que les atraviesa. Los corales sangrantes no son estáticos, se contraen, se expanden, lloran su propia belleza sin pudor, son ofrenda viva. Su pigmento rojo no es solo color, es la memoria de todas las heridas que en vez de cerrarse decidieron florecer. Sangran no por heridas, sino por amor a la herida. Cada gota que emanan es un canto, un perfume espeso que no se huele con la nariz, sino con la médula, y que te embriaga de una nostalgia ancestral por todas las veces que el dolor te transformó y tú no supiste celebrarlo. Caminar por este templo no es avanzar, es permitir que el dolor se te acerque, no como castigo, sino como llave, no como enemigo, sino como umbral. El primer coral se curva hacia ti,
parece un corazón expuesto, cubierto de púas suaves que al rozarlas no cortan piel, pero abren recuerdos. Uno, en particular, aquel que no querías mirar, se despierta como un eco sumergido. El día en que sangraste en silencio y nadie miró. El momento en que gritaste hacia adentro con las manos quietas y el alma se te volvió piedra para sobrevivir. Y entonces lo comprendes, el templo no es un lugar, es un espejo invertido. No está hecho de materia, sino de tus propias heridas sacralizadas. Cada coral sangrante es un fragmento tuyo que elegiste reprimir para no ahogarte. Y ahora, en este descenso sagrado, estos fragmentos te llaman, te muestran su belleza dolorosa y tú por primera vez los contemplas sin querer cerrarlos, sin querer silenciarlos, sin pretender que nunca ocurrieron. Uno de ellos se abre ante ti, lentamente como una flor de carne, y en su interior ves una imagen, tú, de rodillas, no ahora, sino en otra vida, en otro plano, ante otra herida, la misma herida, la que persiste a través de encarnaciones, la que se hereda como un perfume secreto entre las mujeres de tu linaje, la que grita en la sangre como una canción que nadie quiere cantar pero que siempre vuelve. Y entonces ocurre el rito. El coral sangrante se curva hacia ti y sin tocarte te transmite su dolor. Es puro, sin rencor, es tan intenso que por un instante crees que morirás, pero no mueres. Y te abres y lloras. No lágrimas sino memoria, no agua sino verdad. Cada sollozo interno que liberaste en vidas pasadas se condensa ahora en tu pecho como una esfera luminosa. Y comprendes, sin lógica, sin palabras, que esa esfera es tu iniciación. Tu herida no te disminuye, te revela. Tu dolor no te quebró, te convocó. Hay belleza que no puede ser vista sin sangrar. Hay sabiduría que solo llega cuando la carne se quiebra y revela lo que contiene. Aquí, en esta catedral roja y palpitante, descubres que ser iniciada no es subir, es descender, es ser perforada en el alma, es permitir que tu vulnerabilidad se transforme en arquitectura sagrada. Y entonces, en un gesto ancestral, ofreces tu propia gota, no de sangre física, sino de aquello que duele todavía. La dejas caer en el coral y el templo la recibe y canta. Porque todo lo que ha dolido verdaderamente tiene voz. La dama abisal. Más allá del templo sangrante, donde ya no hay caminos, sino voluntades líquidas que guían sin imponerse, te adentras en una región que no obedece a la lógica del mapa, sino al magnetismo oscuro del deseo arcaico,
ese que no es deseo de posesión, sino de disolución en algo que excede. Una niebla submarina, espesa y azul ultramar lo envuelve todo. Pero no es niebla hecha de agua, es recuerdo en suspensión. Memoria primitiva. Aquí, en estas profundidades que ni el coral sangrante se atreve a rozar, reside ella, la dama. No tiene nombre porque su nombre sería demasiado denso para caber en un sonido. Es más antiguo que el lenguaje, más profundo que el miedo, y tú, sin saber cómo ni por qué, has venido a buscarla desde antes de nacer. No la ves, no al principio, pero la sientes. Cómo se siente la luna cuando se está dormida. Cómo se siente el útero antes del pensamiento. Cómo se siente la presencia de la madre antes de que exista la noción de madre. Está allí, en la periferia de tu médula, observándote sin ojos, hablándote sin voz. Y en su silencio hay más palabras de las que podrías soportar despierta. Nadas sin nadar, avanzas, como si el agua se abriese por decisión suya y no por tu impulso. Y entonces, desde el fondo del abismo emerge. No camina, no nada, simplemente está. Y el agua se curva a su alrededor como si celebrara su sola presencia. La dama abisal. Su forma no es definida. No es una mujer y sin embargo no podrías nombrarla de otro modo. Está hecha de oscuridad densa, pero no es una oscuridad vacía, es una oscuridad fértil como la tierra húmeda antes de la germinación. Su piel es una membrana translúcida hecha de perlas oscuras, nacidas no de ostras, sino de pensamientos jamás expresados, de emociones prelingüísticas, de lágrimas que no llegaron a brotar. Ella es todas las madres no tenidas, todos los abrazos no recibidos, todos los silencios donde el alma se sentó a esperar. Es el ánima primordial, la madre cósmica prehistórica, antes que el arquetipo fuera fragmentado por la psique humana. No cuida, nutre, no consuela, revela, no ama, contiene. Y tú al verla sientes no alegría ni miedo, sino una familiaridad tan intensa que se convierte en desgarro. Porque la has visto antes, en sueños, en terrores nocturnos de la infancia, en el rostro de la mujer que te parió y que también cargaba con su propia versión de ella. La dama está en todos los vientres, en todas las pérdidas, en cada intuición profunda que no supiste racionalizar, en el inconsciente femenino en estado puro, no domesticado. Y ahora te mira, no para juzgarte, no para premiarte, te mira porque has llegado. No hay diálogo, pero hay transmisión. Sus ojos, dos perlas negras suspendidas en el espacio del rostro, se abren sin abrirse, y tú entiendes. No con la mente, sino con la médula. Lo que ves en ese instante suspendido fuera del tiempo es tu linaje. No solo el biológico, el energético también. Ves a todas las mujeres que te precedieron y también a aquellas que fuiste en otras vidas.
Sientes su rabia, su temblor, su deseo. No puedes negarlo ni exiliarlo. Te inunda como el mar que eres y en el que estás. Ella se acerca, su cuerpo es ondulante y no pesa. Te envuelve sin tocarte y entonces sin voz pronuncia algo. Es un sonido antiguo, un sonido que no escuchas, sino que recuerdas, porque siempre ha estado en ti como un mantra olvidado, como un hechizo secreto pronunciado en la infancia intrauterina. Y en ese sonido se despliegan todas las fases de tu vida. Todas las mujeres que habitaste, todas las formas que negaste. Te ofrece una perla, no la toma de su cuerpo, aparece en su mano líquida. Es oscura pero vibrante. Palpita con un magnetismo que no es seducción sino gravedad. Y tú la aceptas y cuando la tomas, la perla se funde contigo. No la tragas, no la guardas. Se disuelve en tu pecho como una semilla que no necesita tierra, porque el cuerpo es templo y es campo fértil cuando ha sido tocado por lo sagrado. Y entonces entiendes, la dama no está fuera de ti, la dama es parte de tu alma, esa que enterraste para poder ser funcional, la parte que sabía sin preguntar, la parte que veía sin mirar, la que intuía sin explicación, el ánima, el oráculo sumergido, la sacerdotisa abisal. Ella se despide sin irse porque ahora ya no hay regreso, hay integración. Y tú emerges, no hacia arriba, sino hacia adentro. El umbral de las conchas. Hay un instante ni anterior ni posterior, donde el alma, exhausta de búsqueda de señales, de nombres, de pruebas, de luchas interiores y silencios defendidos con uñas de miedo, se rinde. No ante algo, no por debilidad, sino porque en el fondo del fondo, en ese lugar sin paredes ni esquemas, descubre que el verdadero umbral no se cruza corriendo ni gritando, sino abriendo. Y ese umbral, en esta 10ª cámara sumergida, tiene la forma suave y palpitante de una concha marina. Pero no una, miles, tal vez millones, un campo entero de conchas abiertas, flotando levemente en una bahía sin dirección. No se posan en el suelo, levitan, suspendidas en el agua tibia como bocas sagradas, como úteros antiguos que decidieron no dar a luz carne sino símbolos. Cada una de ellas tiene una vibración distinta, un tono de apertura, un timbre del alma. No hacen ruido, pero emiten una resonancia que va directo al centro cardíaco del ser que las contempla. Y tú, que llegas, desnuda ya de máscaras anteriores, sin palabras que defender ni creencias a las que agarrarte, sabes que no es tiempo de hacer, es tiempo de dejarse hacer. Y te acercas. No es una concha lo que ves, es una boca de madre abierta no para tragar, sino para revelar, para mostrar lo que hay dentro sin necesidad de decorarlo. Y lo que hay dentro no es perla, no es hueso, no es coral. Es vacío, pero un vacío que vibra, un vacío que habla, que al mirarlo te devuelve tu reflejo en forma de posibilidad. El símbolo aquí se encarna. La concha abierta es lo femenino en estado de no defensa, en su desnudez esencial, no como objeto del deseo, sino como vehículo del misterio. Representa la garganta del alma cuando deja de protegerse, la vulva sagrada del mundo interior cuando ya no teme al juicio, el oído profundo cuando ya no necesita entender, porque comprender
Te das cuenta, es una forma de cerrar y aquí todo lo que cierra muere. El silencio lo inunda todo. Pero no es un silencio vacío ni muerto. Es un silencio denso, preñado de vida no dicha, de posibilidad. Es un lenguaje sin signos, un canto sin vibración audible. Y entonces lo entiendes. Este lugar es un templo. Un templo. Un templo donde se aprende a hablar sin hablar. Donde se es iniciado no por conocimiento sino por renuncia. Pero no se renuncia a uno mismo, sino a la idea de que uno mismo debe protegerse del todo. Y así te abres. No por voluntad, no por estrategia, te abres porque ya no puedes no hacerlo. Porque cada una de tus capas ha sido aflojada en las entregas anteriores, porque el canto de la dama abisal aún reverbera en tus tejidos internos, porque el dolor del coral aún pulsa, porque los peces oraculares ya te hablaron sin lengua, y porque ahora sabes que no hay puerta más poderosa que la que se abre sola cuando la llave es el silencio absoluto del ego. Una concha se abre ante ti, más grande que las demás, más lenta, más consciente, y lo que hay en su interior es un espejo de agua. No te muestra su rostro, sino tu gesto interior, el movimiento exacto que harías si dejaras de fingir que sabes quién eres. Y al verlo, lloras. Pero no lloras por tristeza, sino porque es el llanto que limpia la última barrera, el llanto que no pide consuelo, el que celebra haber llegado al fondo. La concha se cierra lentamente, pero no te rechaza, al contrario, se despide con un latido. Y tú comprendes que has sido absorbida sin desaparecer, has sido introducida en la liturgia de lo abierto y ya no hay vuelta atrás. La laguna de los recuerdos. El agua en su infinita transparencia refleja la quietud del espacio-tiempo. Te sumerges nuevamente en las aguas profundas, pero esta vez el líquido parece ser más espeso, más denso en su silenciosa densidad. Ya no es solo agua, es una sustancia etérea, una memoria líquida que guarda todo lo que alguna vez existió, cada pensamiento, cada emoción, cada gesto. Todo se disuelve aquí y sin embargo nada desaparece. Cada recuerdo se convierte en una gota suspendida, en una burbuja etérea que nada en las aguas de un pasado sin tiempo. Y esas burbujas son las que ahora puedes ver, las que puedes tocar sin tocarlas, sentir sin pensar. Frente a ti aparece una medusa de cristal, flotando suavemente como una joya ancestral, que parece retener en sus transparentes formas todo lo que el tiempo olvidó. Sus tentáculos se mueven lentamente, dibujando en el agua un vórtice silencioso, una danza que ya no pertenece a este momento, sino a un espacio antiguo, un espacio donde el tiempo nunca comenzó ni jamás terminará. Al acercarte, la medusa se convierte en un reflejo de tus propios recuerdos más profundos. No son imágenes claras, pero sabes que están allí. Esos momentos que pensaste perdidos, esas voces que creíste calladas, esos rostros que creías olvidados. Todo flota ahora, suspendido, flotando en esta laguna de agua inmutable. Este no es un lugar para recordar simplemente.
Este es un lugar donde el recuerdo es tejido y deshecho por las corrientes líquidas, donde cada recuerdo, cada emoción suspendida es un eco del alma, un reflejo de lo que fuiste, de lo que eres, de lo que has sido en otras formas, en otros momentos, en otras vidas. Te adentras más en la laguna y con cada respiración los recuerdos se vuelven más nítidos, como medusas de cristal que parecen estar formadas por la misma esencia de tu ser. Cada uno de esos recuerdos tiene su propio pulso, su propio ritmo, no hay caos, no hay confusión. Solo un fluir ordenado de momentos que ya no tienen nada que ver con el tiempo, sino con el ser eterno que habita en tu interior. En este espacio suspendido eres tanto el que recuerda como el recordado. Estás en todos los lugares y en ninguno. Los recuerdos se superponen, se multiplican como las olas de una mar infinita, cada una reflejando el espejo de un alma que ha caminado muchas veces por estos océanos profundos. ¿Qué es lo que el alma retiene al viajar a través del abismo? ¿Acaso estas medusas de cristal no son más que fragmentos de lo que fuimos, dispersos y ahora reunidos en una conciencia más amplia? Aquí, en esta laguna líquida y silenciosa, la línea entre el pasado y el presente se diluye. Ya no importa lo que fue, ya no importa lo que será. Todo está suspendido en el ahora eterno y ese ahora. Aquí, la eternidad se presenta como una sensación palpable, una experiencia que vibra en cada poro de tu ser. El agua sigue corriendo, las medusas siguen flotando y tú, viajero inmortal, sigues allí, mirando el reflejo de tu alma flotando en el agua. La sinfonía del viento. Mientras continúas tu descenso en este océano sin límites, sientes que la densidad del agua comienza a disolverse. Ya no es un obstáculo que limita el movimiento, sino una extensión del espacio mismo, un vacío lleno de potencial, una amplitud que parece no tener fin ni principio. Aquí, en las profundidades donde la luz ya no alcanza, el silencio se vuelve pesado, denso, casi tangible como una capa que envuelve y define cada partícula del agua que te rodea. Es un vacío tan vasto que podría tragarse toda la existencia, pero también es un vacío cargado de vibraciones infinitas, como si el espacio en sí mismo estuviera esperando ser llenado. De repente, el vacío, ese profundo abismo silencioso comienza a resonar. Un susurro apenas perceptible al principio, una vibración que emana de las profundidades, de los rincones más ocultos del océano y se extiende a través del agua. No es un sonido en el sentido común, pues no llega a través de tus oídos. No es algo que percibas por la vía convencional. Es una vibración cósmica, una resonancia que sacude las entrañas de la propia realidad, una frecuencia primordial que conecta todos los elementos, todas las formas de existencia. La sinfonía comienza a tocarse en el aire líquido como si las cuerdas invisibles que unen el agua y el aire se estiraran y vibraran en una melodía inaudible pero absolutamente clara. Cada respiración se convierte en una danza que amplifica este sonido ancestral. Sientes que cada inhalación es una extensión de esa vibración cósmica, cada exhalación un eco que se desplaza suavemente a través del agua.
el aire y el agua se fusionan. Y el flujo de tu ser comienza a sincronizarse con esta sinfonía primordial. Una música que no tiene notas ni acordes, solo vibraciones puras que se entrelazan en un tejido etéreo. Una sinfonía que solo puede ser sentida, no comprendida. El aliento primordial, ese que da vida a todo lo que existe, ahora se expande a través de ti, llenándote de una profunda serenidad, de una reconexión esencial con la fuente de todo lo que eres y de todo lo que has sido. En este momento de total reconciliación con el vacío te das cuenta de que este espacio sin forma no es un lugar de ausencia, sino de pura creación. Cada molécula de agua es un potencial sin límite, cada onda que se extiende desde tu ser es una expresión de la creación misma, fluyendo con la vibración cósmica que resuena a través de todos los planos de la existencia. El vacío ya no es vacío, se ha transformado en un espacio lleno de posibilidades infinitas, un campo donde todas las polaridades se unen, donde todo lo opuesto se encuentra, donde el alma y el cuerpo, la luz y la oscuridad, el aire y el agua se abrazan en una danza ininterrumpida. Como una cuerda de un instrumento musical invisible, las vibraciones cósmicas se expanden en todas direcciones, atravesando el agua y el aire, conectando los mundos. Sabes que no estás solo aquí, que todo está entrelazado, que todas las formas de vida, todos los elementos, todos los pensamientos y emociones están unidos por estas cuerdas invisibles que vibran con la misma melodía. Eres parte de una sinfonía infinita que nunca se detiene, que no tiene principio ni fin, que existe más allá del tiempo y del espacio en un continuo fluir. El vacío ahora es tu aliado, no hay miedo, no hay incertidumbre. Lo que antes podría haber sido percibido como si fuera la nada, ahora se revela como la más pura esencia de la existencia. El vacío es solo un espacio esperando ser llenado por la vibración cósmica que emanas. El aire, el agua, el tiempo y la luz se entrelazan en este espacio que es tanto la creación como la disolución, la expansión y la contracción, el todo y la nada al mismo tiempo. En este instante todo lo que existe se convierte en una única vibración, un único acorde, una sola respiración que se expande más allá de lo imaginable. La sinfonía continúa y tú eres parte de ella. Eres el instrumento y el oyente, el creador y el creado, el principio y el fin. Suspendido en este espacio infinito donde todo es posible, donde todo se vuelve uno. Y mientras te sumerges aún más en este flujo universal, sabes que cada vibración que sientes te conecta con la esencia misma de la vida, con la fuente de todo lo que eres, con la verdad profunda de tu ser.
laberinto de las corrientes. En este vasto océano interior, donde las aguas son tan oscuras que se confunden con la misma esencia del alma, te adentras en un lugar sin forma, un reino sin mapa ni límites, donde la lógica se disuelve en la bruma. Aquí las corrientes submarinas no siguen una dirección predeterminada, sino que fluyen y se entrelazan en patrones inefables, invisibles a los ojos, pero presentes en cada fibra de tu ser. Este laberinto no es un enredo de pasillos estrechos, sino un océano entero, un mundo líquido, profundo, que no se puede medir ni percibir de manera convencional. Cada corriente es una posibilidad. Cada remolino es una puerta hacia otro aspecto de tu ser, hacia aquellos rincones que habitan en las sombras del inconsciente, aquellos que creías perdidos o inaccesibles. El viaje comienza suavemente, una sensación de ingravidez te envuelve mientras te deslizas sin esfuerzo, como si el agua misma te impulsara, como si las corrientes del inconsciente te guiaran hacia los misterios más profundos que nunca antes habías explorado. Es una inmersión que no se siente como una carga ni como un esfuerzo, sino como un fluir natural, como un regreso a casa. A una casa que siempre estuvo dentro de ti, oculta en la vasta red de corrientes invisibles que entrelazan tus pensamientos, tus emociones, tus recuerdos, tus deseos más profundos. A medida que desciendes, comienzas a sentir cómo las aguas se tornan más frías, más densas. Como si las capas de la psique comenzaran a volverse más espesas, más oscuras. Pero no hay miedo, solo una curiosidad innata, una llamada hacia lo desconocido, como si las corrientes mismas te susurraran su antiguo conocimiento. No hay resistencia en ti, porque en este lugar no hay lucha. El movimiento fluye, natural y sereno, hacia todos los recovecos de tu ser que habías olvidado o tal vez nunca habías conocido. Las corrientes submarinas que en su superficie parecen caóticas se revelan a medida que te adentras en el océano interior, como ríos que conectan todo lo que alguna vez estuvo separado. Todo se entrelaza. Todo se une en una danza que no requiere de tus manos, que no requiere de tu control. En este espacio no eres el observador ni el hacedor, eres la corriente misma, el agua que fluye, el inconsciente que se despliega. Cada movimiento, cada susurro de las aguas es una revelación, y cuanto más te sumerges, más comprendes que estas corrientes no son ajenas a ti, no son algo que debes conquistar, sino algo que eres. Algo que siempre ha estado ahí en lo más profundo de tu ser. El inconsciente, como un océano profundo, te contiene. En sus aguas flotan los ecos de tus experiencias, tus miedos, tus deseos, tus traumas y tus recuerdos olvidados. Pero a medida que te adentras más en las capas profundas, comprendes que estas aguas no son caóticas, no son oscuras por naturaleza. Son las aguas de la memoria primordial. Las aguas que guardan todos los secretos del ser, que contienen la sabiduría ancestral, las verdades no dichas, las respuestas que hemos buscado siempre, y al igual que el océano guarda y alberga a las criaturas más extraordinarias en sus profundidades, tu inconsciente guarda las partes más poderosas de ti mismo, aquellas que solo pueden ser tocadas cuando te entregas completamente a la corriente, cuando dejas ir cualquier intento de control y simplemente te dejas llevar por el flujo natural de lo que ya eres. Cada corriente submarina que encuentras es como un pasaje hacia otra faceta de ti mismo, una entrada a los rincones más oscuros y luminosos de tu psique. Te deslizas suavemente a través de ellos, sin esfuerzo, sin fricción,
como una corriente que encuentra su cauce. No hay prisa, no hay necesidad de alcanzar ningún destino. Aquí el tiempo se disuelve y lo único que importa es el fluir continuo, el movimiento eterno que une todas las partes de ti, que conecta tu conciencia con lo profundo, con lo oculto, con lo trascendental. El inconsciente, al igual que el océano, es profundo, misterioso y vasto, pero a medida que exploras sus profundidades descubres que todo está entrelazado. Todo tiene un propósito, todo está conectado. El miedo, la angustia, la incertidumbre son solo remolinos superficiales, fragmentos de una corriente mayor que te sostiene y te guía. Y así, mientras continúas tu viaje a través de este laberinto de corrientes submarinas, te das cuenta de que no hay nada que temer. El océano es tu hogar, el inconsciente es tu aliado y cada movimiento que haces dentro de él es una exploración hacia la expansión, hacia la verdad que yace en las profundidades de tu ser. El resplandor del sol bajo las aguas. En lo más profundo de las aguas más oscuras, donde el silencio es absoluto y el tiempo parece disolverse, se encuentra el sol sumergido, suspendido en un espacio etéreo, invisible a la mayoría pero eterno y omnipresente. Es un sol que no arde, que no ciega, sino que se fusiona con las profundidades, ofreciendo una luz suave, pero poderosa, que a pesar de estar bajo el agua no pierde su fuerza. Esta luz no es externa, no proviene de un cuerpo celestial lejano, sino que brota desde el mismo centro del océano interior, desde las entrañas mismas de tu ser. Es la luz primordial, la chispa eterna que a lo largo de las edades ha estado esperando el momento de emerger, el momento de reintegrarse con el cuerpo del alma. A medida que te sumerges más profundamente en este océano del inconsciente, sientes cómo la oscuridad comienza a disiparse. No de manera abrupta, sino como una sombra que se disuelve gradualmente ante el calor de la luz interna. Es un resplandor que no arde, que no quema, pero que llena todo lo que toca con una calidez infinita. Esta luz que ahora te rodea no es una mera presencia externa, sino una fuerza que ha estado dormida dentro de ti, esperando a ser despertada, esperando a ser reconocida. La luz interior es un sol en el fondo del abismo, un faro que te muestra que incluso en los lugares más oscuros y desconocidos de tu ser, hay algo capaz de iluminar todo lo que has ocultado, todo lo que alguna vez temiste ver. Sientes su calor envolvente como si el mismo agua que te rodea fuera un medio de transformación, una especie de tejido cósmico que te abraza y te renueva. El agua, al principio fría y densa, ahora parece volverse más ligera, más fluida, como si estuviera impregnada de la misma energía luminosa que emana de tu interior. Esta luz no solo ilumina, sino que despierta, revitaliza, renueva. Es como un despertar profundo, una sensación de resurgir desde las profundidades del alma, una regeneración que nace de la reconciliación con lo más oscuro de ti mismo. Este resplandor no solo alcanza los rincones más oscuros, sino que irradia hacia todas las capas de tu ser, despojándote de lo que ya no necesitas, de lo que ha dejado de ser útil y revelando la esencia pura que siempre ha estado allí, esperando a ser reconocida. Es un proceso de reintegración, una transmutación del ser en la que la luz comienza a disolver las barreras entre lo conocido y lo desconocido, entre la materia y el espíritu. Ya no eres solo una figura flotante en el océano, ni un ser que se ve a sí mismo como fragmentado o incompleto. Ahora te ves y te percibes como un todo,
como una unidad, como una corriente de energía que fluye ininterrumpidamente entre las capas de lo consciente y lo inconsciente, entre lo físico y lo espiritual. Todo lo que alguna vez te pareció separado, todo lo que alguna vez estuvo desconectado, ahora se reconcilia y se vuelve uno. Y este sol que emerge desde las profundidades no solo ilumina, sino que te reintegra, te recuerda quién eres realmente, la totalidad que siempre has sido, más allá de las sombras y las ilusiones. El calor envolvente que experimentas no es solo físico, sino un calor que llega hasta el corazón mismo de tu existencia, despertando una sensación profunda de conexión con todo lo que te rodea, con el universo, con los elementos, con los seres que comparten esta experiencia de la vida. En este instante el cuerpo del alma se activa y se extiende más allá de las fronteras que habías creado, más allá de los límites que alguna vez te separaron del todo. Es una sensación que te llena de plenitud, una sensación de que todo lo que has sido, todo lo que has vivido cobra sentido y unidad en la presencia de esta luz. Este sol sumergido, que en su quietud parece dormido, ha estado aguardando pacientemente en las profundidades, sabiendo que solo cuando hayas atravesado todas las corrientes, todos los laberintos de tu psique, serás capaz de reconocerlo. Y ahora, al final de este viaje, te das cuenta de que no hay nada que temer, que el abismo no es un lugar de oscuridad infinita, sino el sitio donde se encuentra la luz más pura, la que ha estado esperando el momento perfecto para brillar. Es una luz que no necesita palabras ni explicaciones, solo necesita ser vista, sentida, experimentada. En el silencio de este resplandor todo se vuelve claro. Lo que antes parecía complejo se revela simple. Lo que estaba oculto se muestra a la luz de tu ser. Y en este instante de reintegración entiendes que el viaje hacia el fondo del océano no era un viaje hacia la oscuridad, sino un viaje hacia la luz interior. Que siempre estuvo allí, en lo más profundo de ti, esperando ser reconocida. Ahora, al emerger de este abismo, ya no eres el mismo ser que descendió. Has sido transformado, transmutado por el calor del sol interno, por la luz que siempre te ha acompañado, por la esencia que te conecta con todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Con este resplandor que ha iluminado las profundidades de tu ser, el viaje a través de las aguas profundas del alma llega a su fin. Sin embargo, recuerda que esta luz siempre estará contigo, bajo la superficie, esperando a guiarte de nuevo cuando lo necesites, cuando las corrientes del inconsciente te llamen a nuevas exploraciones. La luz interior nunca se apaga, permanece en ti como el sol sumergido, iluminando el vasto océano de tu ser.